Robar señal de cable tiene consecuencias. Muchas veces somos el comienzo y muchas otras el final, pero siempre somos la conexión. En Terminales Medellín hemos trazado el camino a más de 176 destinos. Al año conectamos más de 21 millones de personas. Sus sueños viajan con nosotros para convertirse en realidad. ¿Quieres comenzar una nueva historia? Ingresa a www.terminalesmedellin.com. Para todos los que nos ven desde la señal de Teleboyacá o desde el YouTube de Viva Palabra o el de Teleboyacá. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en charlas y cuentos. Les cuento que en la programación de esta semana en Viva Palabra tenemos una programación muy especial porque el 6 y el 7 J. Villaza va a estar presentando Barataria, que yo les tengo un chisme porque yo tengo más o menos 3 años aquí y él nunca la había presentado, así que venga temprano porque seguramente la sala se nos va a llenar. Y el 8 vamos a tener una celebración por todo lo alto, así digan que no, vamos a celebrar, pero mire, vamos a celebrarlo, el cumpleaños de Viva Palabra, los 40 años de Cuentería de J. Villaza, vamos a celebrar Día de Madres, vamos a celebrar Navidad, vamos a celebrar todo lo que se pueda aquí en nuestra casa. Así que no se lo pierda, venga con sus amigos para que pasemos una noche maravillosa celebrando la cuentería, los cuentos y al maestro J. Esta semana tenemos un invitado muy especial, muchachos. Un invitado dueño de las placas que tenemos el día de hoy aquí. Un invitado que es como un papá para la gente de esta casa. Yo creo que ya ustedes saben de quién les estoy hablando, pero vamos a conocer a ese invitado después de la pausa. Muchas veces somos el comienzo y muchas otras el final, pero siempre somos la conexión. En Terminales Medellín hemos trazado el camino a más de 176 destinos. Al año conectamos más de 21 millones de personas. Sus sueños viajan con nosotros para convertirse en realidad. ¿Quieres comenzar una nueva historia? Ingresa a www.terminalesmedellin.com. No cambies. Nosotros cambiamos para y por ustedes. Teleboyacá es más, mucho más. La Butaca Editorial es la editorial de los cuenteros de Medellín. Si quieres conocer sus libros, visita en Instagram @labutacaeditorial. Esta semana tenemos un invitado muy especial. Este 31 estuvimos a punto de celebrar sus años, conmemorar sus años en la cuentería, pero estuvimos disfrutando del festival Regresando. Así que esta semana sí lo vamos a tener con sus cuentos, con la celebración, y lo vamos a tener esta tarde aquí. Así que quiero que recibamos con un fuerte aplauso, con esa sala llena que tenemos ahí, al maestro J. Villaza. ¡Bravo! Bueno,
Botica, ya yo no solamente le serruché el puesto, sino que me lo traigo de invitado y todo. Jota, ¿por dónde empezar? Para mí es muy difícil esto, entrevistar a un señor con tanta experiencia. Empecemos por el principio. Empecemos por el principio. Quisiera que me hablara de esos inicios en la cuentería Jota. ¿Cuándo descubrió usted que esta era su vocación? Bueno, pues yo muchas veces he narrado como el asunto que mi vocación artística, o al menos mi inquietud artística, era desde niño. Desde niño me fascinó mucho, entonces hacíamos, bueno, nosotros llamábamos dramas, hacíamos veladas, creamos un pequeño, un grupo artístico, un montón de peladitos ahí, canzones, se llamaba algo así como Jorge Villa y su elenco teatral. Era tremendo. Cobrábamos a 10 centavos la entrada para ver, entonces uno cantaba, el otro recitaba, escenificábamos las retaílas, ¿cierto? Ahí era un juego divertido, pero yo me lo tomaba como muy en serio. Y los cuentos me gustaba mucho, siempre hubo una gran influencia de mi papá con el libro del Testamento del País. Hay que darle todo el crédito a don Agustín Jaramillo Londoño, con ese libro que mi papá compró, pues la primera edición. Yo recuerdo mucho que a mí me llamaba la atención porque claro, nos leían unos cuentos largos y él era muerto de la risa y a mí como que no me producían tanta risa, pero bueno, los cuentos de Cosiaco, de Pedro Rimales, todas esas cosas, pero sí me gustaban los cuentos y me gustaba contarlos. Entonces ahí contando cuentos, siempre recuerdo mucho a Jorge Iván Góez. Era un niño de esos muy sobreprotegido, muy encerrado, la mamá no lo dejaba juntar sino conmigo, porque esa cuadra era una cuadra de gamines, de gente plebe, y no la dejaban juntar sino conmigo. Entonces él siempre iba a pedirme que le contara, pero siempre pedía el mismo cuento de cacico, caciquito y cacicón. Era una cosa pues, me decía, pero por Dios, ¿qué es esto? Ya a mí me daba rabia, peleaba con él y no le contaba nada, no quería que le contara el mismo, yo quería contarle algún otro. Y bueno, todas esas cosas, como maestro, después, mucho tiempo yo me di cuenta, cuando recordé en Barbosa a un alumno, Jorge Iván Marín, que dijo, es que el profe Jorge para todo tiene un cuento y si no se lo inventa. Después caí yo en la cuenta y yo ve lo que me dijo ese muchacho hace tiempo. Es decir, yo era un cuentero y no sabía que lo era. Un cuentero comunitario, maestro de escuela, maestro de colegio, en el Colegio Cooperativo de Barbosa, al cual le debo mucho, donde estuve trabajando unos 5 años. Y ya luego en el año 1985 me colado en un taller que dictaba el profesor Luis Fernando Macías para estudiantes de la Universidad de Antioquia, un taller para contar cuentos en el barrio 20 de Julio, en el 85, todavía era un barrio muy pequeño y era una invasión pues de latas y tablas. Entonces allá tuve la ocasión de contar cuentos como propuesta artística, como propuesta escénica por primera vez, y eso para mí fue fascinación de fascinaciones, y aquí estamos. Jota, durante todos estos años, pues desde el 85 han corrido muchos cuentos por ese río, muchos festivales, muchos estudiantes por la escuela. Si usted pudiera nombrar algún momento especial en su carrera, un momento así que usted le llene el corazón, ¿cuál sería? Dios santo, yo creo que hay muchísimos, pero hay uno así del asombro de uno consigo mismo, fue cuando estrené el cuento del espantapájaros soñador. Yo lo estaba maquinando y fui a visitar a Luis Gabriel, mi hijo, que vivía en Puerto Tejada, pero en las circunstancias pues concreté con Francisco Gutiérrez, Pacho Gutiérrez, del restaurante Tierra Mestiza, que en la noche era un centro cultural pero exquisito en el barrio San Fernando en Cali.
y concreté para ir a hacer una presentación. Allá te programaban, por decir algo, a las 8 de la noche, pero no sabía que eso no empezaba por hasta las 10, que era un bar nocturno donde la gente empezaba a llegar y no, hay que esperar a que llegue la gente. Y la gente sabía que si programaban a las 8, entonces iban a las 9 para esperar por hasta las 9:30 o 10 que empezara el show. Mientras tanto iban cantando algunos cantautores y cosas, iban metiendo allí. Entonces yo me fui como a repasar el espectáculo ahí en el Parque de Banderas del Estadio San Fernando. Ahí me senté, pero se me atravesó el cuento, la historia que la estaba echando cabeza. Entonces le hice como una especie de esqueleto en mi agenda que tenía en ese momento, hice como una especie de esqueleto. Y bueno, ya cuando me tocó fui y presenté mi función y la gente quedó pidiendo otra. Y dije yo, ¿será que tiro este cuento? Con un miedo de que fuera a salir con un chorro de babas, y lo tiré. Y eso fue, la gente emocionada. Vino Danilo Tenorio, un gran teatrero, un señor ya muy mayor. Es decir, en ese momento él tenía como la edad que yo tengo ahora, ¿cierto? Para mí era un gran representante del teatro caleño, y me dice, ¿dónde encuentro ese cuento? ¿En qué libro está? Y dije, no, pues que no está todavía en ninguna parte. Fue muy emocionante encontrar que había funcionado ese cuento. Ahora, hay muchos cuentos que uno los lanza con temor, pero no tan crudo como podía estar ese. Entonces fue muy emocionante ese momento, entre muchos otros. Y sobre todo porque después de eso es un cuento que me ha dado mucho crédito, mucha aceptación, mucha recepción. Jotica, usted ha creado muchos movimientos en comunidad. Viva Palabra, La Butaca, la Escuela de Cuentería. ¿Por qué siempre crear en comunidad? Porque siempre rodeado de gente. Pues además de porque la gente lo busca. Hay algunos me dicen que eso es inseguridad en uno, que tiene que buscar otros para poder hacer cualquier cosa. Pero yo creo que sí es como ese instinto de animal de manada. Como te digo, de niño creé entonces como ese grupo con los niños cercanos. Héctor León García, Jorge Iván Góez, Estela Diosa, Miriam Martínez. Y uno sentía que necesitaba de ellos para poder hacer alguna cosa. Y de las mamás que entonces en la casa que nos tocaba la velada cada vez, entonces nos daban el chocolatico con bizcochitos, con panes, nos hacían arroz de leche, alguna cosa nos daban. Luego en el barrio creamos el grupo artístico San Agustín, porque estábamos muy vinculados con la parroquia. Fue un movimiento muy bonito en el barrio Florencia. Teníamos tuna, grupo de danzas, 2 tríos y el grupo de teatro, que era como el interés mío principal, con el que transitamos mucho tiempo. Yo salí del barrio por ahí 20 años, eso sucedió hace por ahí 50 años, salí del barrio como 20 años, y cuando volví, mucha gente, ¡ay, venga, cuando va a volver a hacer las actividades culturales tan bacanas! Es decir, que a la gente sí le calaba, sí le interesaba. Uno muchas veces se decepciona y dice, ¡ay, no jodo más con esto! Pero siempre ha sido como eso. Luego creamos la Casa Artística Teatral Casarte, el Teatro Libre de Antioquia Telán, y luego como que en Viva Palabra ya sí aterricé en una cosa concreta, porque Viva Palabra desde un comienzo tenía las intenciones de que fuera festival, de que fuera escuela, de que fuera grupo de proyección y que fueran publicaciones, lo cual se enredaba un poquito en la persona jurídica de Viva Palabra, y entonces por eso decidimos por aparte crear La Butaca Editorial. Bueno, ustedes han escuchado a Jota, con él es muy difícil hablar porque son 40 años de historias, de cuentos, de vivencias, así que vamos a ir a una pausa, luego vamos a regresar y lo vamos a ver con uno de sus espectáculos, un fragmento, y luego vamos a seguir conversando con él. ¡Bravo!
Muchas veces somos el comienzo y muchas otras el final, pero siempre somos la conexión. En Terminales Medellín hemos trazado el camino a más de 176 destinos. Al año conectamos más de 21 millones de personas. Sus sueños viajan con nosotros para convertirse en realidad. ¿Quieres comenzar una nueva historia? Ingresa a www.terminalesmedellin.com. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, señoras y señores de este poblado. Yo soy el abanderado de un grupo de cómicos de la legua que estamos acampando a una legua de aquí porque en ninguna parte nos dejan entrar. A cualquier pueblo que vamos llegando, ahí mismo gritan: ¡escondan las gallinas que vienen los cuenteros! Y las muchachas cambiándose las moscas. Entonces tenemos que acampar a una legua de acá. Pero en esta noche yo quiero pedirles a ustedes el permiso para presentarles una linda historia. La historia de Barataria o la grandiosa historia del gobernador Sancho Panza, gobernador de Barataria. El gran gobernador Sancho Panza. Se ha perdido el anuncio del gobernador, por Dios, que se ha hecho. Si bien señalado sí estaba. Aquí está el anuncio. Barataria, el gran gobernador Sancho Panza, que lo estará contando este ilustre paisa. Para ello, yo voy a contar con la licencia de ustedes y vamos a utilizar este tendedero de ropa de estos vecinos para poner entonces todas estas anuncios. Para pedirles el permiso a ustedes, yo quiero llamar a mi juglar para que me traiga el laúd y el rabel para tocar con ustedes y pedirles el permiso para tocarlos. Disculpen, como esta es una historia de encantamientos, de magos y de brujos, el rabel y el laúd me los han convertido en dos títeres, que sí es más paisa. Pido permiso, señores, para poderles contar al público aquí presente esta historia singular. La trae de los albores este cuentero que es paisa, es el buen gobernador en la historia de Sancho Panza. Yo les juro que es bonita la historia de Barataria, que se quedó sin gobierno como le pasa a mi patria, gobernada por corruptos tan parecida a mi patria. Y si cuento con la venia de ustedes, pues entonces empezamos la historia. Seguramente muchos de ustedes han conocido, han leído esa historia del tal Sancho Panza, del tal Don Quijote. Don Quijote, que era un hombre así viejo, flaco y largo, que iba montado en un caballo flaco, viejo y largo, flaco, llamado Rocinante, mejor dicho, un tápara. Un tápara a caballo que siempre iba acompañado con un gordito bajito, montado en un burro lo más de bonito. Don Quijote y Sancho Panza. Ellos iban por ahí por el mundo, dizque desfaciendo entuertos, arreglando problemas, querían que el mundo hubiera justicia, paz, alegría, que no hubiera tantos ricos ni tantos pobres, liberar a las princesas y a las mujeres de todas las opresiones. Y por eso los llamaron locos. Él hacía todo eso por el amor que le tenía a Dulcinea, y por eso los llamaron locos. Escribieron un libro sobre ese par de locos, y es que el Quijote, primera parte, y en todas partes lo leían y se morían de la risa de todas las pendejadas que les pasaban a estos. Un día, iban ellos dos por ahí por un territorio llamado, de cuyo nombre prefiero no acordarme. Iban a ir
Ay, no. Cuando de pronto vieron pasar por allá un montón de gente que se veía que eran cazadores, porque llevaban perros de trailla, labreles, los mozos de cuadra, iban dirigidos por una hermosa mujer así, que iba sentada así como en medio lado. Como montaban las mujeres porque a ella no les gustaba qué hacer, porque, bueno, pues porque no le daba la gana a hombre, entonces montaban así de lado. Y ahí mismo Don Quijote que lo ve. Sancho, ¿y dónde es esa hermosísima mujer? Y decidle que yo, el caballero de los leones, deseo ponerme a su servicio para desfacer entuertos o ayudarle en todo lo que ella meneste. Calla, ¿por qué no va usted y le dice, le parece tan linda? Pues, Sancho, que no está permitido a los caballeros andantes acercarse a las bellas damas sin antes solicitar permiso. ¡Vais ya mismo, Sancho! Está bien, yo voy. Y allá se acercó el gordito y cuando la vio, le era una mamazota, una mujer así como cuarentona, pero bien linda, mejor dicho. Y el que la vio ya fue el que se quedó, lelo. Vea, misia, que me amo Don Quijote de la Mancha, conocido como el Caballero de los Leones, más conocido como el Caballero de la Triste Figura, le manda a pedir permiso para ir a acercarse donde usted para servirle en lo que meneste. La mujer ya fue la que se quedó, lela. Era nada más y nada menos que la duquesa de Villahermosa. Ella y su marido se habían leído todo el libro del Quijote, si se habían reído de las pendejadas que les pasaban a estos, ¿cómo sería teniéndolos ahí en persona? De manera que vos sois Sancho Panza, el mismo que viste y calza, señora. Ella ahí mismo mandó llamar al marido, el duque de Villahermosa. Los dos se pusieron a cuchichar un rato y decidieron llevárselos para el palacio de ellos y hacerles un montón de bromas y reírse y gozar a costilla a este par de locos. Ahí mismo ordenaron que Don Quijote se acercara, se bajó del caballo y le fue a dar un beso en la mano a la duquesa. No, Don Quijote, ni por pienso que usted se arrodillará en mi presencia. ¡Semejante caballero de tanta fama y tanto valor! Bueno, ahí siguieron otro montón de lambonerías entre los dos y se fueron para el palacio. A todos los criados los tenían preparados de todas las bromas que les iban a hacer. Eran como 200 criados que habían allá en ese palacio. Algunos no les gustaba porque veían que ese par podía ser la solución a los problemas de ellos. Pero como los duques eran dueños por ahí de territorios, de pueblos, de ganados, de haciendas y de vidas, ahí no tocaba más remedio que conservar la vida y ganarse la papita. Entonces se los llevaron, les hicieron un montón de pendejadas a estos dos allá. Vea, una muchacha así, una mamazota, una mujer como de 16 añitos, le hizo creer a Don Quijote que ella estaba profundamente enamorado de él, una tal Altisidora, y que se iba a suicidar si él no le hacía lo que le diera la gana, mejor dicho. Y le recitaba unos poemas, después lo hicieron arañar de un montón de gatos y dijeron que eran unos magos encantadores. Los montaron en un caballo de palo grandote a los dos, les taparon los ojos y le hicieron creer que iban volando por el aire y al final eso le metieron unos triquitraques que explotaban y los tiró a la porra, se chamuscaron todos, casi se matan, hombre, casi se matan. Y estos muertos de la risa de todas las pendejadas que les hacían, le hicieron creer que habían desencantado a la princesa Trifaldi. La gran princesa Trifaldi que estaba encantada y que ellos lo habían desencantado. Bueno, un montón de cosas. Y para completar la burla, entonces el duque decidió nombrar a Sancho Panza gobernador de una ínsula. Mi muy querido y bien amado Sancho Panza, hemos sabido y somos conocedores que vuestro amo os tiene prometida el gobierno de una ínsula. Entonces, yo os nombraré gobernador de una ínsula que tengo a no más de 10 leguas de aquí. A 10 leguas. Y yo creí que las ínsulas eran en medio de la mar, en medio de algún ancho río. Sancho, es que es una ínsula de tierra firme. Hombre, este pendejo lo creyó. Se creyó que habían islas de tierra firme. Ay, mismo Don Quijote. Sancho, dad manos a vuestros benefactores. El juez se arrodilló, le dio un pico en la mano al duque, a la duquesa le baboseó toda la mano, casi que no se la suelta, entre otras cosas porque se habían vuelto como uña y mugre. Sancho Panza era como el perrito de peluche de esta duquesa.
ahí mismo, Don Quijote entonces lo cogió y se lo llevó para darle una serie de consejos. Aconsejarlo para que le fuera bien en el gobierno, para que no fuera como otros gobernadores, que lo único que hacen es enriquecerse con la pobreza del pueblo, con la pobreza de la gente. Lo llevó para su habitación. Sancho, quiero felicitaros, porque antes de que a mí la providencia me viniera a correr con un imperio, con un reino, ha venido a socorreros a vos, con un gobierno de una ínsula. Y no es por vuestros méritos, sino por la generosidad de nuestros benefactores. Robar señal de cable tiene consecuencias. Muchas veces somos el comienzo y muchas otras el final, pero siempre somos la conexión. En Terminales Medellín hemos trazado el camino a más de 176 destinos. Al año conectamos más de 21 millones de personas. Sus sueños viajan con nosotros para convertirse en realidad. ¿Quieres comenzar una nueva historia? Ingresa a www.terminalesmedellin.com. En Dulce Artesana, Café y Repostería Artesanal convertimos el amor en dulzura y nuestros ingredientes en porciones de felicidad. Te invitamos a conocer nuestras delicias en la carrera 43, número 5832. Vieron por allá, sonaron cohetes y todo con la presentación que acabamos de ver. Jotica, ¿cómo empieza usted a crear sus obras? Porque es ampliamente conocido por la encartación oral escénica, pero también tiene un estilo muy poético, como que mezcla todas las cosas que usted es en el escenario. Cuénteme un poquito de ese proceso de creación. Es que esas son las cosas que uno... Cuando yo era niño yo quería ser cantante, quería ser actor de televisión, quería ser pintor famoso. Entonces dibujaba, escribía versitos, creaba las obras con los demás niños. Yo las creaba verbalmente, les iba diciendo, usted dice tal cosa, usted dice tal otra, usted hace tal otra. Desde nunca escribíamos eso porque uno apenas medio escribiendo y leyendo mientras escribía se moría loco. Entonces con el tiempo dije, es que yo era dramaturgo entonces y estábamos inventando la creación colectiva que ya la estaban inventando Santiago García, Enrique Buenaventura, etc. Uno de niño es muy creativo. Lo importante es que esa creatividad no se le vaya a uno, no se le pierda. Entonces todas las inquietudes desde el teatro, desde la danza. Tenemos una obra de teatro que el nombre es más largo que la obra, se llamaba Instrucciones para vivir y morir sin dignidad ni causa. Toda era basada en tangos, en las letras de los tangos y bailada todo el rato. Jota, ¿usted baila tango? No, pero yo no sé hacer empanadas, pero sé en dónde venden unas muy buenas. Contratamos el profesor de tango que llevara el grupo y lo coordinara y demás. Entonces siempre me ha gustado muchos elementos. El teatro minimalista no me llamó tanto la atención. Siempre sentí que visualmente hacen falta cosas. En el arte contemporáneo, el arte abstracto, en alguno me quedo como... ¿cierto? Y digo, pues una obra que haya que explicarla es como un chiste que hay que explicarlo. Entonces cuando uno ve los curadores en una exposición tratando de explicar lo que significan estas 4 manchas, que son los 4 estados del alma, de acuerdo de la hermenéutica, y entonces yo digo, no me interesa esa obra que yo no pueda apreciarla solo, sino recibir la apreciación que me está dando un señor o una señora
que tienen una concepción muy prefabricada. Entonces en el teatro y en la cuentería me gusta eso. Y por eso entonces a veces metemos muchos elementos. La primera gran obra de la narración encartadora escénica pues, fue El Sobradito del Tren. Porque como estaba escrito el cuento, que es de mi autoría, que fue ganador del primer puesto del concurso de cuentos de escritura de la alcaldía de Medellín, era como la tercera versión, la tercera convocatoria, y entonces es algo que está escrito por unos personajes, está narrado en primera persona por cada uno de los personajes, 5 personajes ahí, y cada uno en primera persona cuenta un fragmento del cuento, y entonces, pero sí tenía como unas introducciones de un narrador. Yo decía, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo lo resuelvo? Y se me ocurrió resolverlo con unos muñecos grandes que yo pues pasaba como a un segundo plano, como había visto que hacían los que manejan títeres a la vista, aunque yo no quería ser titiritero, sí había sido titiritero, tenga en cuenta que fui titiritero mucho tiempo, y zanjero y mimo, y payaso también, ya acordándome de los payasitos de la película de José. Entonces, manejando esos títeres, pero eso tiene que ir con algo. Entonces ya eso me fue generando, y cuando salió la convocatoria del Ministerio, cuando eso era Colcultura, no era Ministerio de Cultura, sino Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, salió la convocatoria en las becas de creación, era la tercera cohorte ya, creo que había sido la primera en el 92, 93, y esta era la del 94, entonces yo dije, por aquí que me meto, a ver qué, y si dan plata me da con qué construir un montón de cosas. Yo quería otro tren más grande, quería un libro más grande, el libro no mide sino 2 metros por 4,20, abierto pues, ¿cierto? Cosas así, pero diseñé este espectáculo, pero la principal encartación de ese espectáculo fue la estación, porque es que hacíamos la estación con unos módulos de aluminio, y hacíamos la estación, la gente llegaba, era una taquilla de estación de tren a comprar un tiquete de viaje en tren para entrar al teatro. Eso lo instalamos en el Teatro Paulo Tobón, eso lo instalamos para el estreno, luego en el Teatro de Seda varias veces, lo llevé a Bucaramanga y a Cali. Cuando vinimos de Cali, con eso yo dije, esta estación no va un día más. Y para que no se me fuera a antojar, la desbaraté de una vez. Eso es que eso había que mandarlo, era por estas empresas transportadoras, ¿cierto? De esos servicios de camión, mensajería de camiones, había que mandarlo 8 o 10 días antes para poder hacer eso. Y armar esa estación me tomaba por ahí 2 horas, más otras 2 horas armar la escenografía. Salía yo a la obra reventado del todo. Entonces ya después no la sacamos más, pero por eso no la volvieron a invitar a ningún festival, porque eso era mucho encarte. No saben que yo ya desbaraté la estación. Jota, entonces esta semana va a estar presentando Barataria. Yo quisiera que le hable un poco al público de qué trata la obra. Barataria. En el mismo Quijote se dice que no se sabe si es porque salió muy barato el nombramiento como gobernador. Y uno quisiera que la presentación de la obra le saliera barata a uno, pero es muy costosa en esfuerzo físico, mental y de todo. Barataria es ese fragmento del Quijote donde, por burla, los duques mandan a Sancho Panza a gobernar dizque una isla de tierra firme, y el tonto era creyó que era una isla de tierra firme, cuando ya le había preguntado, pero las islas no son en medio de la mar o de algún ancho río, no, esto es una isla de tierra firme. Y ellos gozaban de lo lindo y se imaginaban cómo iban a gozar cuando les contaran las burradas que Sancho Panza hizo allá. Es lo que va a presentar, las burradas que Sancho Panza hizo gobernando la famosa isla de tierra firme.
para que nos riamos un rato junto con los Duques. Retomé lo que era el teatro de cuerda o el teatro de cartel, que literalmente era que en los tendederos de ropa colgaban las imágenes para que la gente fuera viendo, porque eso lo presentaba generalmente un juglar solo o dos personas. Entonces pintaban las imágenes de lo que iban representando y ellos lo iban narrando. Entonces pusimos los tendederos de ropa acá, colgamos esas imágenes y entonces estaremos presentando eso. Lo estaré presentando. El montaje lo hice con Tutucán, un trovador al que también le debo mucho agradecimiento en todo este tema de la narración encantadora escénica. Bueno, y a Luz Marina también, porque es que yo el sobradito del tren lo monté con trovas y me fue tan mal que hice las primeras trovas, ¿cierto? Y dije, no va más, puse la guitarra, porque lo hacía con guitarra, puse la guitarra en el soporte y no la volví ni a mirar. Las otras trovas las dije recitadas, no volví a coger esa guitarra. Entonces, tiempo después me decía Luz Marina, ¿cuándo es que va a superar lo de las trovas? Cuando le voy a comprar un tiple para que deje esa bobada, le voy a conseguir un tiple, que lo tiene que hacer. Y ya entonces cuando presentamos otra propuesta dije, pues, será pues todo el tiempo cantaleteado por el tiple, voy a comprar el tiple. Y montamos otro proyecto de beca de creación con tiple y con coplas. E inclusive entonces fue el primero Sebastián de las Gracias, después fue Barataria, y dije, al sobradito del tren no me voy a quedar con esta frustración, le voy a volver a meter las coplas con el tiple. Y así lo hicimos. Entonces, con Tutucán hicimos todo esto. Pero ahora me estará acompañando Luis Gabriel, mi hijo, me van a estar acompañando los dos hijos acá en la propuesta. Uno en la propuesta técnica, ya saben quién es, Jacobo. Y en la parte musical, Luis Gabriel, que ya me ha acompañado en otras ocasiones, en esta y en otras obras. Qué maravilla, no se lo pueden perder, ya saben. 6 y 7 a las 7:30 como Pero siempre. Maravilla no va a estar, Jacobo Villa, Luis Gabriel Villa y J. Villa. Pero Maravilla no va a Pero antes de cerrar, yo quisiera que habláramos un poquito de la última locura comunitaria que se le ha ocurrido a Jota y a las personas en esta casa, que es el proyecto Procede. Una casa viva para contar, para tener más salones, para hacer el festival Entre Cuentos y Flores en nuestra sala. Entonces también quisiera que usted, que es el vocero, porque es que tiene tremenda voz, el vocero de esta casa, le cuente a la gente un poco sobre este proyecto maravilloso que nos va a dar una casa, que es esta, que va a ser nuestra ahora sí, que además luego va a crecer este proyecto para construir, para ampliar, para poder tener espacios mucho más cómodos para todos ustedes. Cuéntenos un poquito, Jota. Bueno, en estos días me decían, bueno, si siendo la casa ajena usted ha tumbado muros, cuartos y techos y la ha transformado, ¿cómo será siendo propia? Queremos una casa para soñar, crear, contar y escuchar. Y que podamos desarrollar nuestro proyecto, diseñar el salón, diseñar un buen espacio, aunque estos formatos de estas casas viejas del centro de Medellín es un formato muy particular, muy bacano, que se entra por un corredor y se llega a un patio, que en las casas viejas lo recibían un patio lleno de aromas, de flores, con matas sembradas en tarros de galletas, en vasenillas viejas, en ollas rotas, en las cantinas de leche. Ahí estaban sembradas las matas. Y estos formatos tienen, vamos a ver cómo conservamos un poco ese formato de entrar a la casa y llegar a un patio agradable, bonito. Estaba hablando con Patricia en estos días, una casa que converse con la comunidad, que converse con el entorno, una casa abierta como hemos soñado siempre, una casa abierta donde la gente pueda pasar y diga, ¿qué es esto? Y se entre, ¿cierto? Entonces, estamos en ese proyecto, estamos
convenciendo a toda la gente que vale la pena apoyar el proyecto, apoyarlo económicamente. Vamos a necesitar muchísimo dinero y estamos muy cansones y vamos a estar muy cansones hasta que construyamos la casa que soñamos. Pensamos en unos 3 o 4 pisos para que albergue la escuela, con todos los salones que necesita la escuela, con un estudio de grabación, con una buena biblioteca abierta al público, con todo material, tanto física como virtual. Yo soy un amante de los libros en físico, me niego a renunciar a los libros en físico, y sé que hay muchas personas, y que podamos tener una atención maravillosa y una programación maravillosa. Ya está casi la última puntadita de la compra de la casa. Nos falta esa última puntadita y ahí arrancar con el proceso de construcción. Así es que los queremos invitar a todos para que ahí apareció la QR de la Vaki que estamos haciendo. Ahí está el QR, lo pueden copiar, y ahí está el link también, el enlace. Así es que la Vaki es desde 3.000 pesos, que la persona que quiera aportar 3.000 pesos, y nuestros amigos extranjeros que quieran aportar $1, €1, ahí está la Vaki. $100, 100 euros, todo eso sirve. Jotica, maravilloso conversar con ustedes, muy poquito el tiempo en televisión, como dirían por ahí, pero como digo yo, desearle, él dice que no, él ahorita me dijo no, pero desearle 40 años más, porque si en 40 años ha construido tanto, ahora imagínense si tiene 40 años más. Quiero que el público le regale un fuerte aplauso al maestro Jota. Gracias. @VivaPalabraCuentos con toda la programación. Y maestro, despídase. Bueno, muchas gracias a ustedes y los esperamos con muchos más cuentos aquí en Viva Palabra. Coma cuento, coma cuento. ¡Bravo!